espero que les sea de provecho estas jornadas y quedan, por lo tanto, inaugurado el Seminario Internacional sobre Migraciones, Desarrollo y Derechos Humanos, comunicar las migraciones, repensar el desarrollo. Muchas gracias. El hecho de las migraciones es un hecho mundial, un hecho global. El impacto de las migraciones es un hecho local. Pero realmente los inmigrantes no son entes, son personas que llegan a un sitio, que se instalan en un municipio y que viven en ese municipio, sea el municipio grande o pequeño, con lo cual desde ahí aportan y reciben vida de ese municipio, con lo cual las entidades locales son para mí la pieza clave en todo este proceso. Y es verdad que hasta ahora no se ha tenido muy en cuenta cuál tenía que ser su papel. Encontro como esse nos dá uma visão geral, né? Uma visão de como está a Europa em relação a essa problemática e para que a gente possa começar a ter políticas preventivas para que não passemos pelos mesmos problemas. Aunque yo siempre digo que la técnica de la fotocopiadora no siempre sirve. Tú no puedes ver una experiencia en un sitio A y creer que automáticamente se reproduce en el sitio B. No, pero sí al menos abre tu campo, tu visión y tu planteamiento. Si inicialmente FANSI trabajaba solo la ayuda al desarrollo a otros países, sin considerar el tema de la migración como parte de su agenda de trabajo, en este momento y más aún en un contexto de crisis europea que afecta especialmente a Andalucía, el tema de la migración debe formar parte de esa agenda. Europa no se puede construir solamente a partir de sus problemas, de sus necesidades internas, sino también a partir de la ayuda al desarrollo de los países del otro lado del Mediterráneo. Europa necesita 7 millones más de inmigrantes para equilibrar la pirámide de edad y compensar esa bolsa tan importante de población no activa, que no produce, que no genera recursos, con población joven que puede trabajar y que puede aportar a ese mecanismo. Yo me considero sí agente de desarrollo, de cooperación internacional, pero desde mi punto de vista local. En Mallorca, donde vivo, en mi barrio, en mi calle, tengo que ser agente de desarrollo. Estos valores universales en los cuales me han educado: respeto, solidaridad, escucharse, aportarse mutuamente. The Amitié project will produce guidelines and recommendations that will be useful both for practitioners, both for media, in order to design messages and communication able to take into account the needs for a better understanding of migration and development nexus. The objective of this project is to enhance the capacities of local governments and especially local governments, but also non-state actors, on how to better communicate migration, linking it to development and human rights. We ask citizens throughout focus groups that involve like 135 citizens, native and non-native citizens in Latvia, in Romania, in Spain and in Italy. What would they say in a communication campaign to help the understanding of the reasons of migration and that help
the understanding and the acceptance of migration. Frankly speaking, we don't have a lot of experience with immigration issues in Riga municipality, so therefore for us it's very important to implement this project and to create this campaign, awareness campaign on migration issues. At the same time, we are now working on elaboration as a strategy, action plan on integration. That local development should help social cohesion. So local development should help integration of migrants, inclusion of migrants, but also education of the native population. La comunicación es muy importante porque al principio hablamos solo por supuesto, de política y de lo social, de derechos, pero la comunicación está construyendo el discurso político. Entonces, cambiar la comunicación es una manera de cambiar el discurso político. Los países tanto occidentales como el Estado español, como los países nuestros de continente africano o americanos, la comunicación es un vector, una línea donde se genera gran parte de los valores en cuanto al reconocimiento, al respeto del otro, en cuanto a la convivencia. El tema de comunicación, yo creo que lo que tenemos que debatir fuertemente es cómo la construimos en común. Cómo se construye desde abajo, pero realmente desde abajo, no simbólicamente desde abajo. En el último año, por la crisis económica, ha bajado un 70% el flujo informativo que tenía que ver con inmigración. Y eso es un dato más que notorio. Antes, a la semana había 2 o 3 piezas en los informativos dedicadas a la inmigración. Ahora como mucho hay una y si llega una patera o si llega algún cayuco a Canarias. Si no, no se habla de inmigración. Que é o mais positivo, essa troca, né? Troca de experiências pessoais, de experiências culturais, de música, de dança, e isso aproxima muito. Migration is seen only in economic terms. Migrants come to be regarded as commodities, only as commodities, rather than as individuals entitled to the full enjoyment of the human rights. Por haber contribuido al desarrollo económico de las sociedades de acogida, tienen el derecho de estar aquí. Y la crisis no debe ser una excusa para poner en cuestión la legitimidad de la presencia de esa gente. El derecho es el derecho y se aplica a todo el mundo, salvo si evidentemente las sociedades de acogida quieren dañar su propia concepción del Estado de Derecho. Se plantea que los inmigrantes no deben llegar hasta nuestras tierras, nuestro territorio, deben quedarse en sus países, pero al mismo tiempo les negamos la ayuda para que tengan desarrollo en sus países. Para mí la cooperación internacional es muy importante. Es más, lo lamentable es que ahora, en la época actual que estamos, es decir, en esta plena crisis, lo primero que tenga que hacer ante cualquier cuestión es justificarla, ponerla en valor, porque me temo que estamos entrando en una fase donde se está poniendo en cuestión. Me gustaría vivir en este país utópico que ya no existe todavía, que sería la civilización universal, donde me encontraré con gente que me daría y que recibiría de parte mía.